amable para todos aquellos que nos escuchan. Nuestra fraternidad es una organización conformada por hombres de distintas profesiones, de distintas ocupaciones, ¿verdad? Nos reunimos en lugares neutrales, como cafeterías, como hoteles, en desayunos, almuerzos, cenas, para oír un testimonio de cambio de vida de un hombre. Nuestra organización no es una iglesia como tal, ni pretende serlo, ni está adherida a ninguna iglesia nacional o internacional, ni nuestros hombres no tienen ninguna inducción teológica. Son hombres, como les dije, ¿verdad?, que únicamente nos reunimos para presentar un testimonio de cambio de vida, un testimonio irrefutable de un hombre, como lo van a oír hoy, y ustedes van a poder hacer sus conjeturas, van a poder hacer sus evaluaciones, ¿verdad? ¿Cómo este hombre, qué lo llevó a hacer un cambio en un momento determinado de su vida? Y ese cambio de vida, ¿cómo impactó? Tanto en su vida personal, en su vida matrimonial, en sus negocios, como hijo, como esposo, como hombre de negocios. Como les dije, estamos ubicados en más de 150 países alrededor del mundo, ¿verdad? Y nuestras reuniones tienen un fin primordial: presentar este cambio de vida, aceptando que como aquellos hombres que aceptaron a Jesús en un momento determinado de su vida, y ese cambio, cómo impactó. Es por eso que hoy le damos la más cordial bienvenida a esta reunión. No nos, no nos critique, óiganos y haga su conjetura. Sean bienvenidos y desde hoy en adelante usted es miembro de esta fraternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y eso es en sí nuestra organización, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Sin mayor preámbulo alguno, vamos a presentar el testimonio de este día, pero antes queremos decirle que en nuestra organización acostumbramos a tomar una hoja especial en nuestra organización que llamamos hoja de oración, en la cual nosotros anotamos una serie de situaciones que con nuestra propia fuerza no la hemos podido lograr, y precisamente los testimonios vernos de que al final de esta reunión oramos por ellas en conjunto, oramos por esas peticiones, y es donde Dios pues nos ha contestado. Entonces, esa es nuestra manera de trabajar, pidiéndole a Dios que nos ayude en esto, creyendo nosotros, y lo que escribimos, si usted no lo quiere escribir, al menos téngalo en mente, y al final de la reunión, nuestro encargado del testimonio, va a orar por esas peticiones. Así que ténganlo en mente, y si es posible, voy escribiendo, le voy a pedir a Dios esto, en el nombre de Jesús voy a pedir esto, voy a pedir esto. Esas cosas que son imposibles para usted, eso que impide que usted camine sobre las aguas, eso pida, eso. Bueno, presentaremos este día el testimonio y nos referimos al compañero John Páez, hijo del famoso Herman Alan Páez, ampliamente conocido por la mayoría de la gente que ya estemos en edad avanzada, ¿verdad? John Páez es empresario de las artes gráficas, casado, padre de 2 hijos, 18 años de pertenecer a nuestra organización, y se desempeña en nuestra organización como su director zonal. Así que demos la bienvenida a John. Bienvenido, John, y somos todo oído para escuchar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi experiencia de vida, que yo sé que Dios va a hablar a través de lo que hoy va a ocurrir en esta reunión, en este programa, y yo espero que usted se ponga cómodo ahí y ponga mucha atención a lo que ha acontecido en los últimos 51 años de mi vida. Quiero comentarles que yo nazco en el seno de un hogar conformado por mis padres, así como Roberto lo mencionó, el periodista Herman Alan Páez. Mi padre fue un hombre muy conocido a nivel nacional, muy querido, muy apreciado y muy admirado. Este matrimonio en el cual yo soy fruto era el tercer matrimonio de mi padre. Ya había estado casado 2 veces anteriormente, y mi padre tuvo hijos durante esos matrimonios, pero también mi padre tuvo hijos por fuera, así que fuera de matrimonio. Así que nosotros llegamos a ser un familión bien grande de parte de mi papá, de 14 hijos, y de estos 14 hijos, pues nosotros éramos ya el último matrimonio con mi mamá. Mi papá tuvo 4 hijos.
quiero contarles que había una situación que a mí yo miraba una cosa que no me gustaba mucho. Desde niño yo nací queriendo mucho a todos mis hermanos, pero no me gustaba que había una desigualdad en la manera como todos vivíamos. Y por decir así, nosotros teníamos las mayores comodidades y esas mismas comodidades no las tenían mis otros hermanos, no lo miraba yo. Tal vez estaba muy pequeño para fijarme en ese tipo de cosas, pero yo sentía o yo deseaba que nosotros, todos mis hermanos, viviéramos en un solo hogar. Ese era mi mayor anhelo, mi mayor deseo. Y quiero contarles que al no ver eso, yo decía a temprana edad, yo cuando sea grande, yo no voy a ser un hombre que voy a tener aquel montón de hijos, porque miraba que no era correcto que todos unos vivieran por aquí, otros vivieran por allá. No me voy a casar más de una sola vez en la vida, porque no me gustaba así nuevamente lo que les relato, que todos nosotros viviéramos alejados unos de los demás. Y esos pequeños pensamientos los tuve yo a una temprana edad debido a ver a la manera como todos nosotros hermanos estábamos desperdigados por todos lados. Pero crezco en un seno de un hogar donde a mí nunca me hizo falta nada. Gracias a Dios, mi papá siempre proveyó todo. Mi papá tenía una empresa de rótulos que era bastante pionera en el país en aquellos tiempos. Mi papá sostuvo cargos diplomáticos también. Así que la economía que nosotros tuvimos fue bastante buena y además pues mi papá se dedicaba al periodismo, que era una profesión también donde traía mucha satisfacción a mi padre ejercerla en aquellos tiempos. En las profesiones de mi padre nos obligan a salir del país. Mi padre sustenta un cargo diplomático en la ciudad de Nueva York. Nos fuimos a vivir allá 4 años y después de Nueva York nos fuimos a vivir 3 años en otro estado, en la Florida. Los primeros 4 años, pues mi padre fue empleado del gobierno como cónsul en la ciudad de Nueva York. Y el consulado, ese trabajo era la única fuente de ingreso que mi padre tenía ya para entonces, porque cuando nos fuimos fuera del país, mi padre vendió su empresa aquí en Honduras. Era la única fuente de ingreso que él tenía. Y cuando terminó ejercer su cargo en los 4 años de gobierno, mi padre queda desempleado, viviendo en Estados Unidos y ya no teníamos una fuente de ingreso. Eso obligó a mi padre a tener que vivir de los ahorros, contraer algunas deudas y eso pues empezó a traer un clima muy tenso en el hogar porque a medida que los meses pasaban, mi padre estaba a espera de que el nuevo gobierno que había entrado le renovara ese cargo y durante esos tiempos, pues mi padre solo de ahorros, tenía su consumo, el pago de las cuentas, todo venía de los ahorros. Y a medida que los ahorros se fueron desinflando y la situación fue apretando, empezó a haber una tensión dentro de nuestro hogar. Ya mirábamos que ciertas comodidades tuvimos que nosotros empezar a hacer corte de ellas y empezar a vivir un poquito más tranquilo, con menos gasto y ya esas fricciones entre mi papá y mi mamá, todo se daba alrededor de la situación económica. Quiero contarles, para hacer uso rápido del tiempo, que la situación se agudizó de tal manera que ya era insostenible nuestra vida allá en Estados Unidos. Y a pesar de que tratamos de emprender un negocio allá, no nos fue bien. Y ese negocio pues consumió todos los ahorros que mi padre tenía y ya mi padre se tuvo que venir para Honduras en busca de una fuente de ingreso mientras nosotros terminábamos el año escolar. Lo que quiero contarles con todo esto es que cuando mi padre se vio en Honduras,
ahí comienza la ruptura del matrimonio de mis padres, porque ya la situación que había apretado entre ellos dos hizo que mis padres tuvieran mucha riña, mucha pelea verbal, donde se dijeron muchas cosas fuertes, y las palabras son tan hirientes que cuesta perdonar. Y algunas de esas palabras que se dijeron el uno al otro, prácticamente comenzó a crear una brecha entre ellos dos. Así que venirse para Honduras en el momento preciso fue tal vez el alivio necesario que ambos de ellos necesitaban, esa separación en ese momento, pero esa separación se agudizó porque cuando mi padre se viene a Honduras, conoce una dama y él se acompaña de esa dama durante el tiempo que mi padre estuvo viviendo solo. Mi madre se da cuenta y así imaginen ustedes. Ahí prácticamente fue ya la separación completa de ellos dos. No fue a través de divorcio, sino que separación, pero eso ya comenzamos nosotros regresamos a Honduras a vivir en una casa donde ya mi padre no formaba parte de ella. Ya mi padre estaba viviendo en otro hogar y formando digámoslo así, formando una nueva familia, porque esta dama que mi padre conoce, ella tenía 3 hijas ya antes de haber conocido a mi padre, y mi padre empieza a criar esas niñas, pero eran niñas de muy pequeñas edades. Y ya prácticamente mi padre se hace de una nueva familia. A todo esto mi padre, quiero decirles, nunca dejó de ser papá. Mi padre siempre, los problemas que hubieron eran siempre entre él y mi mamá, y él fue muy claro en siempre darnos a conocer eso, porque el apoyo de él, el consejo, siempre la mano amiga de mi padre siempre estuvo presente. De eso nunca hizo falta. Y yo era una persona que muy apegada a mi papá. Y mi padre y yo trabajábamos juntos. Desde que era niño, mis vacaciones me encantaba ir al trabajo con mi padre, estar al lado de él, aprender de él. Él era un modelo a seguir. Pero dice, y aquí me acuerdo la Biblia que dice que en la vida podemos aprender de todo, pero no todo nos conviene. Que aprendamos, absorbamos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces yo aprendía lo bueno de mi padre y lo que no me parecía, pues yo lo descartaba. Y bueno, quiero contarles que estar en un lugar, en un hogar donde ya tu padre no está ahí, hace que uno comience a madurar rápidamente en la vida. Me hizo a mí madurar y querer desear estar casado ya a los 22 años de edad. Y a los 22 años de edad yo contrajo matrimonio con mi novia Carolina, que era una mujer muy especial para mí, una mujer inteligentísima. Yo empiezo a admirar muchas cualidades en ella, y llega un momento donde yo no quería estar separado de ella, quería estar cerca de ella las 24 horas. Yo no quería estar separado nunca. Trabajábamos juntos y cuando terminaba el trabajo y cada quien agarraba para su casa, eso a mí me despedazaba. Así que llegó el momento donde yo dije, no, yo quiero vivir todo el tiempo con esta mujer, y a los 22 años de edad anuncio a mis padres que me caso, ¿verdad? Con mucho temor tomaron esa noticia, no tanto con tanta alegría, sino que a raíz, con mucho pensamiento a raíz del fracaso matrimonial que estaban ellos experimentando, y después de ya de 3 fracasos matrimoniales que mi papá llevaba en la vida, no pensaban que era lo más conveniente para nosotros por nuestra temprana edad. Yo 22 años, ella 23 años, entonces decían que éramos unos hipotes, pero teníamos esa madurez, ese deseo de querer hacer una vida juntos y un matrimonio juntos. Pero yo sabía que la manera para poder lograr eso, que yo necesitaba de Dios en mi matrimonio.
¿Y por qué entran estos pensamientos de Dios? Pues les cuento retrocediendo atrás. Cuando estábamos pasando esa crisis económica allá en Estados Unidos, mis padres por primera vez sienten la necesidad de buscar de Dios y buscan una iglesia y comienzan a llevarnos a nosotros a la iglesia. Créanme que para ese entonces yo tenía 15 años, no tenía yo ningún deseo de asistir a la iglesia porque era una edad donde uno es bien rebelde, ¿verdad? Pero fíjense que a pesar de asistir a esa iglesia, yo comencé cada domingo a poner un poquito más de oído y me empezó a llamar la atención de conocer un poquito más de Dios. Y se me hablaba mucho de Dios y comencé yo a querer cada vez, cada domingo aprender un poquito más. Y un domingo de esos preguntaron que quién quería aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y mire, aquel gordito de 15 años levantó la mano porque sentí un toque que Dios me estaba llamando. Y yo quería ser parte de esa vida con Jesucristo. Y yo levanté mi mano. Y a los 15 años de edad yo acepto al Señor Jesucristo. Y ahora cuando avanza la vida, a los 22 años de edad que me estoy casando, recuerdo esas enseñanzas y quiero decirles que nosotros no tuvimos mucha experiencia con asistiendo a la iglesia, mucha enseñanza tampoco, si solo fueron un par de meses antes de que mi papá se regresara a Honduras y ahí todo terminó. Pero esas enseñanzas fueron lo suficiente para que una semilla quedara sembrada en mí. Y ahora yo quería comenzar un matrimonio, pero dije yo lo voy a comenzar de la manera correcta, con Jesucristo en medio de nosotros. Y así comienzo yo un matrimonio donde mi esposa y yo asistíamos todos los domingos a la iglesia, recibíamos enseñanzas espirituales y comenzamos nosotros a caminar en la vida. Y quiero contarles que era un matrimonio perfecto. Y digo que era porque hasta ese momento no habíamos experimentado ningún tipo de problema o angustia o ya como les voy a contar las cosas que acontecieron después en mi matrimonio. Estábamos viviendo un paraíso realmente, yo muy felizmente casado, mi esposa también. Vino nuestro primer hijo a formar parte de nuestro hogar, le dimos un hogar con todas las comodidades posibles que dentro del salario que yo percibía y mi esposa también nos permitía. Y aquel tiempo fue muy especial. Y en ese tiempo estaba mi esposa chineando cuando yo conozco un joven empresario que su padre había fallecido, le había entregado una herencia muy cuantiosa y ese amigo había puesto un negocio de productos electrónicos y a mí como era algo que a mí me encantaba y me apasionaba, yo comienzo a asistir al negocio de él y nos hacemos amigos a raíz de que yo era cliente. Y ese amigo comenzamos a conocernos y lo único que él no compartía las mismas creencias espirituales que yo tenía. Él no estaba de acuerdo con las iglesias, se burlaba de la gente que asistía a las iglesias. Y bueno, quiero contarles que ese amigo nos comenzamos él me empieza a invitar a comer, a salir y yo le sigo, pues le acepto las invitaciones y de momento a otro ya él y yo estábamos bebiendo juntos. Eso me abrió a mí un nuevo estilo de vida, una nueva vida que yo no había experimentado y cada domingo que yo iba a la iglesia yo sentía que yo estaba en el lugar equivocado. No que no porque no me gustara la iglesia, sino porque me sentía mal frente a Dios, sabiendo que ahora yo estaba viviendo y experimentando otro tipo de cosas en mi vida que Dios no las aprobaba
y ahora yo estaba cambiando mi forma de vivir. Así que me sentía mal con Dios y yo comienzo a dejar de ir a la iglesia como una manera de no tener que sentirme mal ni enfrentar a Dios. Y así que me salgo completamente de la iglesia, saco a mi esposa de la iglesia y no fue una cosa así de ahora en adelante ya no vamos a ir a la iglesia, sino que yo comienzo a hacerle sutilmente viajes, pretextos todos los domingos para viajar a un lugar y llevar al niño a pasear, y de tal manera que ya no íbamos a la iglesia porque yo inventaba otros planes. Así que, así como fui yo de sutil, quiero contarles que el diablo, así de sutil es también. Él comienza a cambiarte la vida y lo que comienza a darme a mí, atol como con el dedo, creyendo que era una nueva vida divertida. Después, tarde o temprano, una factura tuvo que ser pasada por el mismo diablo y comenzamos nosotros a pagar el precio de haber sido hijos desobedientes, de haber buscado un estilo de vida, y no es tanto el estilo de vida, simplemente abandonar a Dios después de conocerle, que Él es como nuestro Padre, abandonarlo por completo. Miren, los primeros problemas que empezamos a tener fue de matrimonio. Mi esposa y yo, al no tener a Cristo ya en nuestro corazón como la fuente de inspiración en medio de nuestra vida, entonces uno comienza a hacer las cosas a través de sus sentimientos, a través de lo que se le dice la carne. Entonces comenzaron las disputas, comenzaron los regaños, comenzaron los reclamos, comenzaron las palabras soeces y comenzamos a transformarnos en la manera como nosotros nos comportábamos dentro del matrimonio. Y lo que eso trajo eventualmente era el irrespeto entre mi esposa y yo. El irrespeto da paso a muchas otras cosas. El irrespeto dio paso luego a los golpes físicos, agresiones físicas, de manotazos, manotazos que iban, manotazos que regresaban. Eso comienza a traer un peso y un descontrol en la manera como mi esposa ahora ella se sentía, y su sistema nervioso comienza a ser afectado a raíz de la manera como nosotros ahora vivíamos. Quiero contarles que eso trajo muchos problemas, y esos problemas terminaron en que mi esposa tuviera que buscar servicio médico porque ya el sistema nervioso de ella pasaba bien descontrolado. Ese mismo problema emocional luego trajo como consecuencia que el segundo embarazo de mi esposa perdiéramos un bebé en el vientre de ella, un bebé de 5 meses y medio que se estaba formando, iba a ser nuestro segundo varón, pero los tratamientos emocionales que tuvieron que darle a ella y los medicamentos afectaron el desarrollo del bebé, y ese bebé fallece. Mire, quiero sumar a esto otra situación. Ya mi papá, él me había dejado el negocio en mis manos. Yo era el gerente de la empresa. Y ahora toda la responsabilidad recaía sobre mí. Y el negocio en mis manos se vino abajo. Empezamos a tener problemas de la economía después del huracán Mitch aquí en Honduras. Y eso pues hizo que mi negocio se viniera completamente abajo. Yo estaba a cargo de tener que pagar deudas de la empresa, proveedores que no podía pagar, no habían ventas, planilla que no podía pagar, aquí empleados sentados leyendo el periódico de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y comienza una bola de nieve de problemas económicos que, sumados a los problemas de salud de mi esposa, ahí comienzas a que no encuentras para dónde ir.
una situación desesperante, donde ya buscaba a Dios, pero no una manera, o sea, buscaba a Dios por el único sentido que lo que quería de parte de Dios es que sonara de él sus dedos y que toda esta pesadilla que estaba viviendo yo cambiara de la noche a la mañana. Que Dios me esfumara todos mis problemas, que Dios esfumara todas esas deudas que yo tenía, que Dios hiciera un chasquido de dedos como una varita mágica y que todo regresara a la paz y la normalidad. Pero no se daba esa situación. Entonces, ¿qué hacía yo? Me enojaba con Dios, porque no conectaba con Dios, no estábamos al mismo nivel entre lo que yo deseaba y lo que Dios deseaba para mí. Y entonces chocaba con Dios. Ahora es que yo quería que Dios me arreglara mi vida y al no ver una respuesta inmediata, entraba desesperación en mi vida. Mire, cuántas veces en la vida entramos en esa situación donde hablamos y pedimos a Dios y no encontramos una respuesta. Y mire, yo lo que buscaba era echarle la culpa a Dios y decía, Dios no me escucha, Dios ya ahora me descartó porque como yo fui pecaminoso, ahora Dios no me perdona, Dios me está castigando. Ese eran mis pensamientos. Y como pensaba así, entonces decía, pues bueno, me lo tengo merecido y ahora estoy viviendo de los frutos de la mala cosecha que yo hice en el pasado, de todos esos pecados. Entonces, miren, ahí uno no encuentra una salida a la situación. Pero quiero contarles que a mi situación financiera, a mi situación de vida matrimonial y todos los problemas que yo tenía en ese momento. Yo se le voy a resumir cuál era mi problema financiero. Yo no tenía ni siquiera para comprar un par de zapatos. Los zapatos que usaba para trabajar, luego hasta que se desarmaron, se deshicieron, tuve que pasar a utilizar los tenis que tenía. Los tenis deportivos tuve que utilizarlos para trabajar, ir las 24 horas, o sea, eran mis zapatos de todos los días, hasta que esos ya se terminaron. Y por último tuve que sacar aquellos zapatos bonitos que uno guarda, pues, que solo son para eventos especiales. Esos zapatos bonitos se volvieron el zapato de uso diario hasta que esos también se acabaron. Y ya yo tenía que estar parchando mis zapatos, que eran los últimos que me quedaban, porque no había dinero ni para eso. Dios nos lleva a situaciones que uno dice, ¿por qué Dios? Y uno le echa la culpa a Dios. Pero quiero contarles, y ahora he aprendido tanto de la vida, que esas situaciones son necesarias, que uno tenga que atravesarlas. Primero, porque sí son frutos de nuestro mal pasado. Y nosotros esos frutos los vamos a tener que atravesar, los vamos a tener que comer y los tenemos que digerir en nuestra vida, para que nos demos cuenta de lo valioso, de lo que es lo maravilloso, de lo que es vivir una vida con Jesucristo y fuera de Él. Y yo tenía que atravesar esa situación para llegar a valorar lo que Jesús representaba para mí en mi vida. A esta situación se vino un accidente automovilístico, se suma un accidente automovilístico donde venía manejando, conduciendo yo, mi hijo de 8 o 9 añitos venía dormido entre mi esposa y yo, mi esposa al lado, íbamos camino a casa hacia Valle de Ángeles, era la ciudad donde vivimos, y un vehículo se viene contra mí en una curva a alta velocidad, un señor en estado de ebriedad, no viene y nos impacta. Mire, Dios puso su mano poderosa. Ahí todo cambió para mí. Y le voy a contar qué fue lo que cambió. Miren,
Mi situación no cambió, mi situación financiera no cambió. La situación de salud de mi esposa no había cambiado. Es más, ahora nuestros problemas eran más porque ahora nuestro vehículo estaba deshecho. Pero lo maravilloso de que ocurrió esa noche es que Jesucristo puso su mano poderosa en medio de ese accidente y Él nos protegió y nos guardó y salimos ilesos de ese acontecimiento. Cuando yo salgo del vehículo, lo primero que hago es revisar a mi familia, revisar a mi hijo, a mi esposa, si tenían golpes, si estaban heridos. Y me doy cuenta que estábamos todos bien. Y miren, ya mi esposa venía con una niña en su vientre de 3 meses. Y gracias a Dios mi esposa no sufrió ninguna lesión, ningún golpe. Y esa noche me di cuenta, a partir de esa noche, me di cuenta que en esta vida lo más valioso que nosotros los hombres tenemos es nuestra familia. Mi familia que a veces nosotros ponemos a un lado por tener que andar detrás del negocio, por andar buscando una salida económica en nuestra situación. Mire, esa noche mi familia recuperó el valor y el peso que ellos tienen para mí. Y otra cosa más importante, Jesucristo recuperó ese valor que yo había descartado también para mí ese día. Porque me di cuenta que Dios no había tomado en cuenta ninguno de mis pecados, mi vida pasada. Esa noche Dios se hizo presente para llevar a cabo un milagro de salvación. Ya ahora no era espiritual, sino que de nuestras vidas. Y miren, cuando yo le dije al Señor Jesucristo a mis 15 años que yo lo aceptaba como mi Señor y Salvador, Jesucristo tomó en serio ese pacto que Él y yo hicimos. Y a pesar de que yo en un momento de mi vida yo le di la espalda y comencé a vivir mi vida propia por mis propios esfuerzos, por mis propios deseos, por mi propia naturaleza. Miren, Jesucristo nunca me desechó, nunca me descartó. Y cuando yo más necesité de Él, Él estuvo presente en ese momento. Así que yo empecé a llenarme de un gran agradecimiento, con mucho agradecimiento a Dios por amarme tanto y permitirme tener una segunda oportunidad en la vida. Y ahora yo quería enmendar a Dios ese acto por puro agradecimiento que había en mi corazón. Así que yo comencé a caminar nuevamente con Dios. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues les cuento que mis problemas terrenales, todas mis deudas, mis problemas de empresa, mis problemas de deudas, todo lo tiré a la basura. A partir de ahí ya no ocupaban la primera parte de mi pensamiento en el día, sino que ahora era Dios el que ocupaba mis pensamientos. Y lo primero que yo decía, Señor, gracias te doy. Y yo me llenaba del amor de Dios. Y yo le decía, Señor, hoy es un día nuevo. Yo no sé qué vas a hacer en mi vida este día, pero yo te entrego mi día, mis manos y mi vida, te la entrego en este momento. Y hoy vamos a ver juntos cómo solucionamos los problemas que tenemos adelante. Y mire, me entregué nuevamente a mi Señor Jesucristo. Y eso fue lo único que hice. Cambiar de prioridad mi vida, lo que más tenía más importancia. Dios, luego mi familia y luego el resto del mundo. Miren, a mí no me importaba que ya no tenía carro, que mi carro estaba deshecho en un taller. A mí no me importaba nada. Lo único que sabía es que Dios estaba conmigo. Y con eso yo sabía que yo podía salir adelante. Yo le dije a mi esposa, no me importa si tenemos que irnos a vivir debajo de un puente, si perdemos la casa, pues la casa estaba hipotecada y estábamos atrasados en los pagos. Yo le digo, no me importa si perdemos la casa, no me importa si perdemos el negocio. Lo único que me importa es que estemos juntos y que de ahí
Si tenemos que comenzar de cero, comencemos de cero, pero comenzamos juntos. Y mire, Dios fue lo único que necesitó para cambiar mi vida. Ponerlo a Él en primer lugar y todo lo demás en segundo lugar. Y juntos con mi familia comenzamos a vivir nuevamente para Jesucristo. A los 3 días de ese accidente, a mí me invitan a una reunión de esta organización y yo comienzo a asistir cada semana a estas reuniones a escuchar los testimonios, porque los testimonios a mí me hablaban, los testimonios a mí me inyectaban fe, a los testimonios escuchar la vida y los acontecimientos de otros hombres a mí me llenaba de esperanza para mi situación. Y yo comienzo a agarrar esa hojita de oración y yo comienzo a llenar ahí y comienzo a pedirle a Dios con fe que me ayudara a salir adelante. Y Dios comienza a tener misericordia de mí y empieza a darme respuesta. Y empieza a mover la economía del negocio. Y comienza a mover la situación económica que tanto me tenía agobiada. Y miren, comienza el teléfono a sonar y comienza a llenarse aquí de trabajo. Y comenzamos a tener nuevos clientes, instituciones que nosotros habíamos visitado con aquel maletín de saco de corbata, con la publicidad en la mano, y nunca nos llamaban, nunca nos consideraban en las licitaciones y cotizaciones. Mire, ahora nos llamaban sin tener los requisitos y nos decían, mire, queremos que licite y mientras va licitando, usted nos va mandando la documentación de la empresa para irlo metiendo aquí en la base de datos de proveedores. Ni siquiera éramos proveedores, pero nos llamaban con un interés de que nosotros participáramos. Y ganábamos las licitaciones, ganábamos cotizaciones y comenzó un mover aquí económico que solo Dios pudo traerlo. Mire, Dios le da vuelta a la tortilla. Con Dios todo lo podemos hacer, pero necesitamos estar compenetrados juntamente con Él para salir de las situaciones y los problemas. Y soy testigo que solo así uno puede salir adelante. Dios comenzó a mover mi vida económica y la empresa comenzó nuevamente a oxigenarse y comenzamos a hacerle frente a las deudas y comenzamos a hacer pagarés y contratos de pago y comenzamos a salir y a honrar las deudas que la empresa tenía. Quiero contarles que en un plazo de 3 años la empresa nuevamente volvió a salir de ese punto rojo que tenía y entramos a punto de equilibrio. Y ya Dios comenzó a traer un respiro, una tranquilidad económica en nuestras vidas. Pero miren, lo más importante no es eso, sino que yo comienzo a la manera como Dios me empieza a dar respuesta económica en el negocio, mi corazón de agradecimiento comienza a darle servicio a Dios. Y entro a esta organización a servir a otros hombres y ver la manera como podía uno devolver a Dios tanta cosa que Dios hace por uno. Y lo único que uno puede hacer es ayudando, sirviendo a otros. Y así que comienzo a servir en esta organización. Y a medida que yo me voy involucrando en el servicio, Dios continúa avanzando, brindándome su mano y dándome respuestas. Y un día Dios me enfrenta y me dice, quiero preguntarte cuándo vas a comenzar a pedirme en esa hojita de oración que quieres cambiar tu carácter, tu manera de ser. Miren, me di cuenta que a Dios lo que le interesa es el bienestar emocional de uno. Y comienza a Dios a querer transformarme a ser una mejor persona. Pero era necesario que mi esposa y yo entráramos en un trato. Y ese trato fue que ella y yo hicimos, fue que decidimos comenzar a respetarnos. Era un trato de respeto. Y ese trato decía que ella y yo
no importa qué tan malhumorados estemos o nos digamos cosas, no nos íbamos a ofender la integridad física ni emocional del uno al otro. Y cuando nosotros establecimos ese trato de respeto, mire, esa fue la base para que Dios comenzara a tratar en nuestro matrimonio. Cuando uno tiene respeto, es la base de todo lo demás. Y Dios comenzó a tratar con nosotros y comenzó a llenar ese amor que habíamos tenido un día, y Dios comenzó a traer nuevamente un nuevo amanecer en nuestro matrimonio. Hoy quiero decirles que ya se ha pasado 18 años de que yo entré a esta organización y sigo aquí. ¿Saben por qué? Porque Dios me llena de mucho consejo a través de los testimonios, pero sobre todo porque aquí me brinda la oportunidad de poder servirle a Él. Y en el servicio es lo único que yo puedo devolver a Dios por tantas cosas bellas que Él ha hecho en nuestra vida. Mi hija nació, esa niña que había estado en ese accidente en el vientre de mi esposa, ahora tiene 17 años. Mi hija es una hija excelente. Hace un par de años, para ser específico, el año pasado, en el 2020, yo tuve que internar a mi hija en una clínica psiquiátrica porque mi hija comenzó a tener problemas de autoestima y comenzó a tener problemas de identidad propia. Y es algo que está ocurriendo hoy mucho en la sociedad, especialmente en las niñas. Y mucho ojo con eso, porque las niñas ven ahora a través de las redes modelos, los cuales ellas no se identifican con eso, pero creen que esa es la realidad, que eso es lo que significa ser bella, lo que significa ser jovial, lo que significa ser una persona aceptada. Y cuando ellas no se miran que están a esa altura, comienzan a desvalorarse. Mi hija llegó a tener pensamientos de querer quitarse la vida, apenas a 16 años de edad. Y comenzamos a darle tratamiento a mi hija y la internamos en un centro psiquiátrico donde ella estuvo ahí 20 días. Y quiero contarles que mi hija salió de ahí renovada, valorándose a sí misma, valorando su familia, valorándose todo lo que Dios le ha dado y lo que Dios tiene para ella. Ahora mi hija se graduó este año, va para la universidad con muchos anhelos, con muchos sueños, y Dios eso lo hace posible cuando una familia está integrada y está conectada solamente con el Dios Altísimo, que es nuestro Padre Celestial. Quiero terminar diciéndoles, no hay nada en esta vida, no hay universidad, no hay escuela que nos prepare para los problemas de la sociedad, de la vida, los problemas familiares que nosotros nos vemos sometidos y enfrentados. Pero sí hay alguien que está dispuesto y que dio su vida por nosotros para llevarnos de la mano a través de estos problemas y poder salir adelante al otro lado del río y poder restaurarnos y darnos vida eterna. Y ese Señor Jesucristo. Hoy quiero que tú hagas esa misma oración que yo hice a los 15 años y que abras tu corazón a Él y que decidas que a partir de hoy Jesucristo va a formar parte de tu vida para que te enseñe y te ayude a ser una mejor persona. Quiero que ahí donde estás, conmigo, me acompañes en esta oración y quiero que la hagas con tu boca, que las palabras salgan de tu boca, para que, no porque Dios necesita escucharlo, sino para que el enemigo, que se llama Satanás, escuche que tú has decidido por Jesucristo y a partir de ahora va a cambiar tu vida. Así que di conmigo, Señor Jesús, a partir de ahora, yo abro mi corazón y te acepto como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida,
te entrego mis problemas, te entrego cada una de mis angustias y las pongo en tus manos. Y te pido que a partir de hoy, tu Espíritu Santo venga a mi corazón y limpie mi mente, mis sentimientos y mi pasado. A partir de ahora, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ahora el Espíritu Santo de Dios comenzará a cambiar y transformar tu vida. Todo tu pasado será borrado y tú a partir de hoy eres una nueva criatura y vas a comenzar a escribir un nuevo libro, una nueva historia en lo que es la vida. Esta vida que Dios nos promete, no solamente ahora, sino que para la eternidad juntamente con Él. Así que yo te felicito por haber hecho esa oración conmigo y te agradezco por este tiempo que tú has dedicado a escuchar este programa, este mensaje. Te agradezco mucho y que Dios te bendiga. Muchas gracias, John. Gracias, gracias. Muy precioso testimonio. Y me acuerdo de una cancioncita que decía, con Payet la cosa cambia, la cosa cambia. Ahora decimos, con Dios la cosa cambia, ¿verdad, Payet? Así es, correctamente. Así decía hace un tiempo, ahora decimos con Dios la cosa cambia. Así es como nos finalizamos el testimonio de John, nos damos cuenta de que, sus padres estuvieron en determinado momento en una situación de muchas fricciones, donde se hicieron palabras inapropiadas, y es que las palabras no quiebran huesos, pero rompen corazones. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos dirigimos a nuestra amada y a las demás personas, sobre todo si estamos en las cosas de Dios, porque ya con Dios la cosa cambia, y esa es la realidad. Bien importante lo que ha mencionado Payet, y tenemos que ser, el que es tocado por el Señor, tiene que ser diferente. A veces este hombre a los 15 años, el Señor lo tocó, pero le dijo en determinado momento, Dios, adiós. De repente estamos en las cosas de Dios y nos retiramos. Estando bien decimos Dios, adiós. O algunos estando mal, ingresamos a las cosas de Dios y Dios nos hace el milagro y decimos, una vez que tenemos el milagro, ya no tenemos tiempo, no tenemos esto, no tenemos lo otro, ya no. Decimos, también estamos diciendo Dios, adiós. Eso nos pasa. Es bien interesante esas cuestiones, pero con Dios todo es diferente. Hay un proverbio que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de encarnecedores se ha sentado, y en la ley de Jehová se deleita. Realmente Dios tiene grandes cantidades de promesas para nosotros, pero esas promesas tienen un requisito, y lo que yo le estoy diciendo ahorita es un requisito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no andar dime con quién andas y diré quién eres. No andar mal engavillado, pues no reírse de los demás y deleitarse en la ley de Jehová. Pues Payet en lo que hizo eso, fue engavilló mal y le pasó lo que sabemos. Entonces, si la persona cumple esos requisitos, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dará fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que toque prosperará. Pero tiene que cumplir los 3 requisitos. Bienaventurado el hombre que no tuvo el consejo de malos, que no se engavilló, que en silla de encarnadores no se ha sentado, que no anduvo riéndose de los demás ni burlándose de los demás, y en la ley de Jehová se deleita, o sea, se deleita en cumplir los 10 mandamientos. Entonces, si cumple los 3 requisitos, es que será como un árbol plantado. Entonces, requisito, toda la palabra de todas las promesas de Dios tienen un requisito. Y a veces queremos, Dios, tú prometiste, sí, pero hay un requisito. Así que es importante que establezcamos también esa jerarquía que Dios dio, como no la tenía en ese momento Payet, y es que primero es Dios en nuestra jerarquía. Dios primero, después la familia, después el trabajo y después último el ministerio. Así es. Y el ministerio en este caso puede ser la fraternidad, puede ser la iglesia o lo que sea. Pero no confundamos la iglesia o fraternidad con Dios. Es Dios primero en tu mente, ¿verdad? Y después tu familia, después el trabajo y después el ministerio con lo cual vamos a trabajar para Dios. En ese orden, porque Dios es un Dios de orden. Es importantísimo que establezcamos eso. Pidamos a Dios al orar, siempre pedimos a nosotros que queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, cerrar nuestros ojos y que abramos los ojos y que ya esté hecho el milagro. Dios no funciona así. Dios tiene su día y su momento, y en el momento perfecto
no como decía Paya, que no me contesta, pues no me contesta, ya abrí el ojo y nada. Entonces, no es así, no que tiene su tiempo. Entonces, es importante lo que hemos aprendido este día. Como bien dice él, los testimonios le sirven a uno para crecer realmente, y que dan fe y dan esperanza de que andemos adelante. Así que usted que nos está viendo, créalo. Como usted ha escuchado las adversidades que contó Payas, como también cómo salió de esas adversidades, también lo puede hacer por usted. Sé que ánimo, ánimo, las cosas mejores están por venir, a pesar de cómo están las situaciones en nuestro interno, en nuestro entorno con este virus, y los trabajos se ponen difíciles, pero Dios, en su vida de misericordia, nos ayudará. Confiemos en Él. Bueno, vamos a pedirle a John para que ore.